Bien, continuando del siguiente circuito, hallar, ¿no?, el HDS, que es I sub 0 entre B sub I. El I sub 0 está por acá, el B sub I está por acá. Entonces esto se trata de una función de transferencia, ya que tanto la variable pedida como la fuente de energía están en diferentes puertos. Y la parte B es hallar I sub 0 en función del tiempo con un B sub I dado, ¿no? Bien, entonces vamos con la parte A, y para eso no está de más ver nuestros pasos generales, ¿no? Primer paso es pasar el circuito al dominio de S, ¿no? Entonces, paso 1, vamos a pasar el circuito al dominio de S. Bien, como aquí es un Henry, entonces esto será S. Como aquí es un medio y la impedancia del capacitor es 1 sobre SC, por lo tanto esto será 2 sobre S. El circuito quedará de la siguiente forma, ¿no? Vamos a ponerlo por acá. Por acá 2. Por acá S. Por acá viene la I1. La I1 es la corriente que controla esta fuente dependiente. Por acá está más menos BI. Esto es 2 sobre S. Y por acá viene 2I sub 1. Acá es 1. Y ya. Por acá viene I sub 0. Entonces vamos a intentar llevar esta variable hasta aquí, hasta donde está BI, mediante la técnica del ladder like, ¿no? Usando ladder like. A ver, como vamos a usar la técnica del ladder like y esto lo vamos a llevar hacia acá, conviene darnos aquí pues una tensión, ¿no? B sub 0, por ejemplo, ¿no? Entonces, como primer paso, B sub 0 es igual a la corriente por resistencia, 1 por I sub 0, esto será igual a I sub 0. Segundo paso, por ejemplo, acá tenemos, le vamos a llamar nodo A. Y aquí podemos colocar la corriente I3. Supongamos, ¿no? I3. Se me ocurre. Entonces, aplicando la ley de corriente de Kirchhoff en el nodo A, tendremos que I3 es igual a 2I1 más I0. I3 viene al nodo, se abre aquí y se abre allá. 2I1 más I0. Ya, ahora, en ese mismo paso hay que ver qué es I1. Del circuito, I1 será igual a esta corriente que viene de aquí, que pasa por esta bobina, será igual a la tensión entre sus terminales, entre S. La tensión claramente se puede apreciar que es B sub I. Esta tensión está acá. Entonces, acá colocamos que la tensión es B sub I. Por lo tanto, I sub 1 será igual a BI sobre S. Y esto lo reemplazamos aquí. Por lo tanto, tendremos que I sub 3 será igual a 2 sobre S BI más I sub 0. Bien, vámonos al cuarto paso. Tercer paso. Sí, vamos al tercer paso. Y este será plantear la ley de voltaje de Kirchhoff. Hay que observar que BI es la caída de tensión de acá más la caída de tensión de acá para acá. De acá para acá ya la sabemos, es B0. B0 viene de este punto a este punto, que es lo mismo, como estos dos elementos están en paralelo, acá también hay B0. Entonces BI
es igual a la caída de tensión acá en esta impedancia, que será la impedancia 2 sobre S por la corriente I sub 3 más la caída de tensión de acá para acá, ¿no? Hemos hecho una malla aquí, más B sub 0. Ahora, B sub 0 lo tenemos en función de I0. I3 lo tenemos en función de BI e I sub 0. Entonces prácticamente el problema ya está resuelto. Aquí es 2 sobre S. I sub 3 es 2 sobre S. B sub I más I sub 0. I sub 0, B sub 0 es igual a, acá está, el paso 1 es I sub 0. Entonces ya tenemos BI y 0, esto es más. Bien, entonces ya tenemos todo lo que necesitamos para hallar el HDS. Si hacemos un paso adicional acá, solo para ordenar, acá tendremos BI es igual a, pasamos, sería 4S al cuadrado por BI más 2 sobre S I sub 0 más I sub 0. Si ordenamos esto, tendremos B sub I 1 menos 4S al cuadrado es igual a, acá será S más 2 sobre S I sub 0. Bien, y de acá llegamos finalmente al HDS, que es lo que nos están pidiendo en la parte A, que es I sub 0 en BI. Si despejamos todo, tendremos que esto es S más 2, y acá arriba tendremos S al cuadrado menos 4. A esto le vamos a llamar 1. Hay que notar que habiendo llegado al HDS, según nuestra guía de pasos, ¿no?, estaremos ya en el paso 2. Ya hemos hallado el HDS, que es la variable pedida, variable incógnita, la incógnita o la variable salida sobre la variable de entrada, que es la fuente de energía. Entonces esto es el paso 2. Bien, vamos ahora a la parte B, aunque la parte B se requiere hallar el I sub 0, y eso corresponde a el paso 3. Eso corresponde al paso 3. Vamos a evaluar la función de transferencia en S igual J omega, ¿no?, que es la frecuencia, J omega es la frecuencia de la fuente de estímulo, y después hallaremos el phi, ¿no?, que es la fase de esta función de transferencia y la magnitud de la frecuencia, de la función de transferencia. Bien, dicho esto, entonces paso 3. Paso 3 nos dan la fuente de entrada, la fuente de estímulo, la variable de entrada, que es BI igual a 12 coseno 2t. Coseno 2t voltio. Entonces con esto tenemos que el A es igual a 12, el omega es igual a 2 radianes sobre segundo y el alfa es igual a 0. Bien, entonces procedemos a evaluar el HDS de 1. S igual a J omega. J omega es 2, entonces esto es 2J. Es igual aquí 2J más 2. Aquí sería 2J al cuadrado menos 4. Esto ponemos así. Y si operamos todo esto, obtendremos raíz de 2 ángulo 45 grados. Entonces, a partir de acá ya podemos obtener
por ejemplo, la magnitud de la función de transferencia. Esta será raíz de 2 y obtendremos el phi en j omega, que no es otra cosa que phi en la evaluado en la frecuencia, ¿no?, que estamos trabajando, ¿no? La frecuencia de la fuente de energía sería es igual a 2J. Esto es igual a 45 grados. Entonces, como con esto ya hemos concluido el paso 3 y pasamos al paso 4, ¿no? Reemplazar todo lo hallado en la ecuación 1. Con esto se obtendrá la variable P. La ecuación 1 es esta de acá, ¿no?, la ecuación de lo que hemos visto en teoría básica. Entonces, con lo hallado, I sub 0 en el tiempo va a ser igual a y A es igual a 12 por la magnitud de la función de transferencia evaluado en la frecuencia de trabajo, raíz de 2, coseno de omega t, el omega es 2, más alfa es igual a 0, más phi evaluado en la frecuencia de trabajo, ¿no? Entonces phi es 45 grados, esto será entonces 45 grados ampere. Bien, esa sería entonces la respuesta al problema. Me olvidaba, tan solo por seguir la secuencia de pasos, esto sería pues el paso 4, solamente por seguir la secuencia de pasos. Bien, eso sería todo. Bien, continuando, del siguiente circuito hallar HDS, I sub 0 entre I sub I. Aquí del circuito I sub 0 está por aquí, I sub I está en otro puerto, entonces esto se trata de una función de transferencia. Y obviamente evaluar esto para los valores de resistencia, inductancia y capacitancia dado. Y la parte B es hallar I sub 0 en función del tiempo para esta variable de entrada de acá, ¿no?, esta fuente de estímulo. Bien, vamos entonces a ver la parte A. De acuerdo al paso 1 que veíamos, era pasar el circuito al dominio de S. Pero acá nos están dando, o mejor dicho, ya nos están dando el circuito en el dominio de S, ¿no? Entonces vamos a proceder a hallar el I sub 0 y para eso de frente pasamos al paso 2, ¿no?, hallando HDS, y para eso vamos a usar la técnica, usamos la técnica del ladder like. Bien, entonces por ejemplo acá le damos, ya que por acá está el I sub 0, acá le damos un, no sé, se me ocurre un B, una variable B, y el I sub 0 después lo vamos a llevar hasta acá, hasta donde esté el I sub I. Entonces paso 1 B es igual a esta y esta impedancia están en serie. Si se multiplica por la corriente nos dará el voltaje. Entonces R más SL sub 2 por I sub 0. También, como segundo paso, el B está aquí. Este mismo B está aquí. Entonces vamos a definir, por ejemplo, por aquí que venga, no hay espacio, una corriente I sub 1, vamos a suponer. Entonces B va a ser igual a esta y esta impedancia que están en serie, se suman por I1. Entonces SL1 más 1 sobre SC por I1. A partir de estas dos ecuaciones, que podemos obtener B es igual a B, entonces R más SL2 I sub 0 es igual a SL1 más 1 sobre SC I sub 1.
De aquí podemos obtener I sub 1 en función del I sub 0. I sub 1 entonces será igual a este pasa para acá, ya, SL1 SL1 más 1 sobre SC, y acá arriba R más SL2 I sub 0. Bien, ya tenemos I sub 1 en función del I sub 0. Ahora vamos a llamar a este nodo, pongámosle que sea nodo A. Vamos entonces a plantear ahí como tercer paso la ley de corriente de Kirchhoff en el nodo A. I sub I entra, sale I1, sale I0. Entonces I sub I es igual a I1 más I0. Entonces I sub I es igual a I1, que está en función de I0, R más SL2, y abajo SL1 más 1 sobre SC, todo esto por I0, no, este es I1, más I sub 0. Ya, vamos a arreglar un poco esto, vamos a tratar de ir un poco paso a paso. I sub I sería acá S cuadrado L1C más 1, este sube, acá vamos a ordenarlo, acá sería S al cuadrado L2C más SCR, todo esto por I sub 0 más I sub 0, que lo podemos colocar para beneficiarnos de lo que hay aquí, lo podemos colocar como S cuadrado L1C más 1, S cuadrado L1C más 1. Esto entre esto me da 1 y esto es I0. Para poder trabajar con lo que ya tenemos acá. Si nosotros operamos todo esto de aquí, si nosotros operamos todo esto, nos va a quedar I sub I es igual a S al cuadrado L1 más L2 por C. No, acá está, este es L2, L1, L2 por C, más SRC, SRC más 1, y abajo quedará S al cuadrado L1C más 1 y sub 0. Bien, entonces ya de acá podemos despejar el HDS, ¿no? Despejando entonces el HDS, que es I sub 0 sobre I sub I, tendremos entonces que esto es S al cuadrado L1 más L2C más SCR más 1, y por acá S al cuadrado L1C más 1. Ahora, como último arreglo, podemos, por ejemplo, factorizar este término de acá, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer. Aquí en el numerador nos quedaría L1 más L2C. Acá sería 1 más S al cuadrado L1C. Y acá abajo, como hemos factorizado este término, ¿no?, es el coeficiente del término cuadrático, nos quedará S cuadrado más R L1 más L2 S, no alcanzó el espacio, más 1 sobre CL1 más L2. Vamos a volverlo a copiar por acá. S
I sub 0 I sub I 1 más S al cuadrado L1C sobre, acá sería L1 más L2 por C. Ya, esto es en el numerador. Ahora, en el denominador nos quedaría S al cuadrado más L1 más L2 R S más 1 bien. Ya tenemos entonces el HDS y ahora le vamos a dar estos valores, ¿no? Y con R igual a un ohmio, L1 igual a L2 igual a un henrio, C es igual a un medio de faradio, el H de S nos quedará ya todo operado, S al cuadrado más un medio de S más 1 y acá arriba 1 más S al cuadrado sobre 2. A esto le llamaremos expresión 1, ¿no? Con eso entonces hemos llegado a terminar la parte A. Básicamente ha sido todo juego algebraico. Vamos a la parte B. Bien, aquí en la parte B nos están pidiendo el I sub 0 para esta variable de entrada, ¿no? Entonces vamos a poner esto por acá. Vamos acá. B, que esto ya correspondería al paso 3, ¿no? Paso 3 sería la evaluación de la función de transferencia en la frecuencia de la fuente de estímulo para después hallar el phi, del J omega, ¿no? o en la frecuencia de la fuente de estímulo y hallar la magnitud, ¿no? Esto de acá y esto de acá salen de haber evaluado aquí, ¿no? Como ya hemos visto. Entonces vamos hacia esa parte. Paso 3. Entonces con I sub I igual a 10 coseno de 3t más 10 grados amper. De aquí sacamos entonces que A va a ser igual a 10. También sacamos que omega va a ser igual a 3 radianes sobre segundo. Y el alfa va a ser igual a 10 grados. Bien, entonces con todo eso, vamos acá. Ahí está. Más o menos. Con todo eso, en 1. No, en 1 no. Esto de acá todavía no. Entonces, HS igual a 3J, ya que vamos a evaluar a la frecuencia de la fuente de estímulo del circuito, en este caso una fuente de corriente. Aquí tendremos entonces 3J al cuadrado más un medio 3J más 1, 1 más 3J al cuadrado sobre 2. Si esto nosotros operamos, tendremos 0.43 ángulo 10.62 grados. Bien, con eso ya tendremos entonces nuestro valor de magnitud S igual a 3J, la magnitud de la función de transferencia, que será igual a 0.43. También tendremos nuestro phi en S igual a J omega, en este caso 3J 10.62. Por lo tanto, ya podemos pasar al paso 4, ¿no? Que será igual a
I sub 0 en el tiempo a 10 por la magnitud 0.43 coseno de omega t, el omega es 3, más alfa, el alfa es 10, más este phi de acá, que es la fase de la función de transferencia. Entonces finalmente tendremos por 10 4.3 coseno de 3t más 20.62 grados ampere. Bien, eso sería todo entonces lo referente a este problema. Bien, continuando del siguiente circuito, hallar HDS igual a I sub 0 entre B sub I con R igual, con esta R igual a R1 igual a un ohmio, el inductor vale 1 henry y el capacitor vale 1 medio. Bien, ahora la parte B es hallar I sub 0 con la siguiente tensión de entrada, ¿no? Perdón. Primero es de notar que, o debemos de notar que normalmente las variables que siempre estábamos hallando se encontraban como en los extremos de los circuitos, ¿no? Normalmente siempre ha sido así. Ahora la variable que vamos a hallar está dentro del propio circuito, es decir, no, por ejemplo, el I sub 0, hallar corriente o tensión normalmente lo hallaríamos por acá, ¿no? Y más bien la fuente de entrada podía estar en cualquier sitio, pero normalmente las variables de salida estaban por las periferias, ¿no? Tensión o corriente por las periferias del circuito. En este caso lo vamos a hallar aquí. Entonces, igual la parte A, paso 1, pasamos a circuito, lo pasamos al dominio de S, pero nos damos cuenta que ya está en el dominio de S, ¿no? Entonces directamente paso 2, que es hallar el HDS, ¿no? En este caso es I sub 0 sobre BI, y para eso usamos técnica de ladder like. Usamos ladder like. Acá en el mismo circuito podemos ver. Vamos a empezar justamente por donde estamos buscando la variable de salida, que es aquí. Como queremos corriente, entonces colocamos una tensión, vamos a llamarle B sub R. Entonces, primer paso, B sub R es igual a R por I sub 0. Y también vemos que, por ejemplo, el B sub R también está entre este y este punto y abarca todo esto también. Entonces podemos dar, por ejemplo, aquí otra variable más que la llamaremos I sub C, ¿no? Propia del capacitor, ¿no? Entonces vamos a poner por acá 2. BR también es igual a este par de impedancias que están en serie, R1 más 1 sobre SC, todo esto por IC. Como BR y BR es igual, entonces de ahí podemos sacar entonces a que es igual el I sub C en función del I sub 0. Tendremos R1 más 1 sobre SC I sub C, y de acá obtendremos finalmente I sub C en función del I sub 0, ¿no? Si operamos y trabajamos algebraicamente, tendremos que I sub C es SCR1 más 1, aquí RCS, todo por I0. Bien, ahora vamos a colocar aquí, imaginemos nodo 1, y aplicaremos como tercer paso la ley de corriente de Kirchhoff en el nodo 1. Entonces, por ejemplo, daremos aquí también una corriente a la cual le vamos a llamar I1. Entonces, I1
es igual, I1 entra al nodo, es igual a I0 más I sub 0. I0, bueno, lo dejamos ahí porque es la variable que queremos. I sub c está aquí en función justamente de la variable, ¿no? Que es I sub 0. Acá sería RCS I sub 0. Entonces I sub 0 acá, I sub 0 acá, podemos trabajarlo. Entonces I sub 1 será igual a S C por ejemplo, este de acá lo vamos a, mejor dicho, este de acá lo vamos a poner de acuerdo al denominador de aquí. SC R1 más 1 sobre SC R1 más 1. Todo esto es I sub 0, todo esto es 1, ¿no? Esto entre esto va a dar 1, está acá el 1. El I sub 0 lo sacamos. Nos quedaría algo así. SCR1 más 1 RCS. Todo esto por I sub 0. Por último, si operamos acá, nos quedaría SC. Aquí. R. Ya, ahí lo podemos dejar, ¿no? I sub 0, sí, a ver, que se nos puede ir también. Sí, acá todavía en el numerador podemos colocar SC R1 más R, vamos a poner R más R1 más 1 sobre SCR1 más 1, todo esto por I sub 0. Bien, entonces ya tenemos I1 en función de I sub 0. Ya, ahora sí. Ahora aplicamos una ley de voltaje de Kirchhoff alrededor de esta malla de acá. Entonces, cuarto paso, ley de voltaje de Kirchhoff, ¿no? Aquí. BI va a ser la suma, va a ser igual a la suma de esta caída de tensión más la caída de tensión acá. Entonces, BI es igual a I1 por SL más B sub R. I1 lo tenemos en función del I sub 0, BR también lo tenemos en función del I sub 0. Entonces, va a estar a trabajar aquí, ¿no? I1 es SCR1 más 1 y arriba SCR más R1 más 1, todo esto por SL más BR también está, perdón, acá faltaría el I sub 0 más BR, R por I sub 0. Bien, por ejemplo acá en I sub 0 podemos multiplicarlo por SCR1 más 1, multiplicarlo y dividirlo. Haciendo eso vamos a llegar a la siguiente expresión. No vamos a ir paso a paso aquí, eso ya ustedes lo pueden hacer. Nos quedará algo así. BI será igual a S al cuadrado CL R más R1 más S L más R1C más R, todo esto sobre SCR1 más 1, todo esto por I sub 0. Y de acá finalmente ya podemos despejar, ¿no?, el H de S, ¿no? Entonces H de S, que es igual a I sub 0 sobre B sub I, será igual a S al cuadrado CL R más
R1, sigamos por acá, más S, L más R, R1C más R. Y en el numerador, SCR1 más 1. Ahora, lo último que podemos hacer es este coeficiente del término cuadrático lo vamos a factorizar y obtendremos algo así. En el numerador SCR1 más 1 en CL R más R1. Listo, esto sería el numerador. Y en el denominador esto lo hemos sacado. Ya, esto entonces nos quedará S al cuadrado más L más R, R1C sobre CLR más R1 S, R1 S más CLR más R1 R. Entonces aquí con R igual a R1 igual a un ohmio, L igual a un henrio, C igual a un medio faradio, obtendremos finalmente que H de S es abajo S al cuadrado más 1.5 S más 1 y arriba 1 más S medio. Vamos a ponerlo por acá, ¿no? S al cuadrado, no alcanzó el espacio, más 1. Bueno, bien, con eso entonces hemos llegado a terminar la parte A. Básicamente todo ha sido juego algebraico. Ahora vamos a la parte B, que viene a ser nuestro paso 3, ¿no? Nuestro paso 3, que de acuerdo a nuestros pasos generales era evaluar la función de transferencia en la frecuencia J omega, ¿no? J omega es la frecuencia de la fuente de estímulo, para después obtener la fase y la magnitud de la función de transferencia. Esta fase la obtenemos de aquí, de esta evaluación, y la magnitud la obtenemos de aquí también, ¿no? Y luego lo vamos a reemplazar todo esto en esta ecuación de acá. Entonces, con el B sub I que nos están dando, B sub I es 5 coseno de 10t más 15 grados voltio. Entonces A es igual a 5, omega es igual a 10 radianes sobre segundo, alfa es igual a 15. Bien, entonces vamos con S es igual a 10J. Entonces H S es igual a 10J, sería 10J al cuadrado más 1.5 10J más 1, y arriba tendríamos 1 más 10J sobre 2. Si operamos todo esto nos va a salir 0.05 ángulo menos 92.7. Bien, entonces de acá tendremos pues nuestra magnitud. S es igual a 10J, que es 0.05. Tendremos también nuestro phi J omega, que no es otra cosa que phi
S igual a 10J, la fase de la función de transferencia, menos 92.7. Listo, ya tenemos todo para llegar al paso 4. Entonces la variable que pedimos es i sub 0, por lo tanto i sub 0 en el tiempo es igual a que es 5, por la magnitud, esta 0.05, por el coseno de omega t, omega es 10, entonces 10t más alfa más 15 más este phi menos 92.7. Entonces i sub 0 en el tiempo acá sería 0.25 coseno de 10t menos, ¿no? Acá estaríamos con 15 unos 77.7 grados amperes. Bien, la novedad en este problema, repito, es que la variable de salida no lo hemos tomado en alguna periferia del circuito, ¿no? Sino lo hemos tomado por mencionar de alguna forma dentro del circuito. La variable de salida del i sub 0 normalmente lo tomábamos por acá, o la tensión de salida lo tomábamos por acá, ¿no? Esta vez la hemos tomado aquí dentro del circuito, ¿no? El resto es proceder de la misma manera si es que usamos la técnica del ladder line. Bien, con esto concluimos.